Enviamos un saludo para todos ustedes, les agradecemos su compañía y sobre todo que ustedes compartan estos mensajes. Tenemos aquí 2 puntos a tratar. El primero que vamos a tratar es sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Es posible esto? Porque de esto se oye hablar una y otra vez. Siempre que hay un conflicto, y ahora que estamos en conflicto en Israel, conflicto en Rusia con Ucrania, rumores de guerra, siempre se piensa en esa posibilidad. Pero aquí tenemos que colocar un ingrediente. Una guerra mundial implicaría la posibilidad de una guerra nuclear, que sería una catástrofe en la Tierra. Ahora, ¿qué tan cerca estamos de eso? Mis hermanos, en el mundo político se habla mucho de este tema. Se habla en cuanto a lo que dicen los estadistas, sus comentarios, los analistas políticos, los periodistas, la prensa. Pero ¿qué se dice en el mundo religioso? Pues hay algunos que afirman que sí, que habrá una tercera guerra mundial y que se van a usar armas atómicas, armas nucleares. La Biblia profetiza que antes de la segunda venida de Cristo y antes de la tercera guerra mundial, las naciones se reunirán controladas, influenciadas, poseídas, los gobernantes principalmente por principados satánicos. El mundo hoy está viviendo bajo la amenaza latente de armas nucleares. Los máximos líderes de las naciones superpoderosas del planeta están al borde de generar una catástrofe sin precedentes. Una guerra nuclear tendría efectos a varias escalas y causaría muertes por diferentes circunstancias. La primera circunstancia, las muertes por efectos térmicos. Esto se refiere al calor que liberaría la bomba nuclear. Segunda circunstancia, muertes por efectos mecánicos. Esto se refiere a la onda expansiva que la bomba nuclear generaría. Tercera circunstancia, por efectos químicos. Esto se refiere a la radiactividad que libera una bomba atómica. Cuarta circunstancia, por el invierno nuclear que se seguiría gestando en el ambiente varios meses después. Noten ustedes lo que acabamos de escuchar ahí de Armando Alducin. Este es un líder religioso y él tiene muchas teorías en cuanto a esto, pero él asegura en muchos de sus videos que habrá una tercera guerra mundial y habrá también de una devastación en esta guerra. Ahora, yo quiero que hagamos la siguiente reflexión. Hemos tenido 2 guerras mundiales y cada una ha tenido una diferencia. Ejemplo, la primera ocurrió en 1914 hasta 1918. Más o menos se calcula entre unos 25, 30 millones de muertes. Pero esta guerra fue una guerra casi que con armas convencionales. No había un armamentismo como lo tenemos hoy. Igual pasó en la Segunda Guerra Mundial, que se desata en septiembre del 39 y finaliza en septiembre del 45. Fueron años de guerra. Esta guerra también trajo como consecuencia más o menos entre 50 y 60 millones de muertes. Pero ya en esta guerra, el armamentismo había avanzado un poco. Pues recuerden que en 1945 Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas. Ahora, mis hermanos, han pasado ya muchos años. De 1945 a hoy son más de 70 años. Oiga bien, 70, casi 80 años. Y hoy tenemos una diferencia abismal en cuanto a armas. El armamento hoy es muy sofisticado. ¿Qué les quiero decir? Que esto implicaría que una guerra mundial, y posiblemente una guerra usando armas de destrucción masiva, sería catastrófico para la Tierra. Totalmente catastrófico.
Hoy tenemos, mis hermanos, más o menos de 9 a 10 países que tienen armas nucleares. Han desarrollado estas armas y tienen la posibilidad también de usarlas. 9 o 10 países. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, la Gran Bretaña, o sea, todo el Reino Unido. Tenemos también ahí involucrado a la India, a Israel, hasta Corea. Hasta las Coreas están ahí involucradas en esto. Entonces, mis hermanos, no es un solo país, no es Estados Unidos y Rusia los que, y aún Francia tiene armas de destrucción masiva. Ahora, la pregunta aquí es, para algunos, como en el caso de Armando Alducin, que dicen que va a haber una tercera guerra mundial, la pregunta es, ¿en qué favorece, qué beneficia esto para la predicación del mensaje final para el mundo? ¿Cuántos muertos pondría una guerra de esa magnitud? Mire, se está hablando que una guerra donde se usaran las armas que tienen de destrucción masiva, una guerra nuclear, traería como primer impacto, la primera semana, 200 millones de muertos. Y así iría progresivo. En un año, oiga bien, en un año, casi que el 70 o 80% de la raza humana habrá muerto. Y el otro 20% estará expuesta a la radiación y a una cantidad de secuelas que dejaría un ataque de esta magnitud. O sea, mis hermanos, que casi que asegurar esto es decir que Jesucristo no va a venir, que la segunda venida de Cristo es una mentira. ¿Por qué? ¿Porque va a venir el Señor Jesús a un mundo en llamas? ¿A un mundo destruido? Vamos a usar la Biblia para aclarar un poquito este tema. Apocalipsis 7, versículo 1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este texto nos está diciendo que Dios tiene el control. Habla aquí de ángeles que detienen los vientos. Aquí no está hablando de vientos, de ciclones, de huracanes, está hablando de vientos de guerra, las pasiones humanas. Y mis hermanos, si esto no lo hiciera Dios, ¿qué hubiera pasado con esta humanidad? Y con Satanás buscando de que el hombre se destruya. Satanás sabe que Jesucristo viene por segunda vez, que viene a llevar a sus escogidos, que el juicio final se va a desarrollar. Claro, por supuesto se va a desarrollar o vendrá Cristo en situación muy difícil, la tierra habrá pasado por muchas calamidades, pero no una calamidad de esta, como la que estamos hablando, que traería casi que la extinción de la humanidad. Lo que dice aquí es que los ángeles detienen esas pasiones, detienen esas fuerzas que siempre están buscando. Es que el hombre vive en guerra. ¿Cuántos años en estos 6.000 de historia humana, cuántos años habrá vivido el ser humano en paz? Son muy pocos años, porque desde que el hombre se apartó de Dios ha vivido en guerra. Una guerra tras otra. Y hoy estamos llegando a un momento en la historia en que las guerras ya no se desarrollarían como se desarrollaron hace años. Sería una guerra totalmente diferente. Ustedes saben, mis hermanos, ahorita el peligro que se tiene y la lucha que hay es porque en el asunto de Rusia y Ucrania, la OTAN está interviniendo. Y la OTAN encierra una cantidad de países, entre ellos los países que tienen armas atómicas. Entonces, imagina usted Rusia, que es una nación que es casi que la que tiene más poder bélico en este sentido, en armas nucleares, porque cuando hablamos casi de 6.000 ojivas, mis hermanos, con esta capacidad, es una cosa aterradora.
Hay armas para destruir el mundo no solo una vez. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar. Para mí, mis hermanos, mi concepto personal, no habrá tercera guerra mundial y menos con la posibilidad de una guerra nuclear. Porque esto nos estaría entonces trayendo muchos interrogantes. ¿Se salió esto del control? ¿No tiene Dios el control? ¿No tiene, como dice aquí Apocalipsis 7:1, Dios el poder de evitar que esto suceda? Ya les he dicho, la humanidad está ansiosa, Satanás aún más, pero Dios es el que controla las cosas. Así que, mis hermanos, la predicación del Evangelio debe llevarse a todo el mundo. Esa es la última profecía que se debe cumplir, Mateo 7:24. Pero esa predicación no se va a llevar a un mundo destruido, sino a un mundo que, aunque esté pasando por problemas, por terremotos, por guerras, por pestes, por toda clase de calamidades, tiene la posibilidad de oír ese llamado de Dios. El segundo punto que vamos a tratar aquí es la posibilidad, la amenaza que hay sobre la Tierra en cuanto al impacto de un asteroide. Todo lo que se ha dicho en cuanto a esto, pues, por supuesto, a muchos alarma, porque dependiendo del tamaño de este artefacto, asimismo causaría tremendo daño. Primero, se necesitaría que un asteroide tuviera por lo menos 10 kilómetros de diámetro para que extinguiera casi que la raza humana. Miren, no hace mucho, ahorita en diciembre del 2024, en Chile, se descubrió un asteroide que está merodeando la Tierra. Lo han identificado con los números 2024 y R4. Más o menos se cree que tiene entre 60 y 90 metros. Bueno, eso está pues ahí en esa posibilidad. Cada uno da su opinión, tiene tanto o tiene esto, pero 60 a 90 metros. ¿Cuál es la posibilidad de que se choque con la Tierra? Pues hay como un 1.3 más o menos, 1.3. Digamos sobre 10, 1.3, que pues es una posibilidad. Y se calcula que puede pasar esto para el 2032. Mis hermanos, lo que se ha establecido es que allá arriba hay muchos de estos cuerpos celestes, cuerpos o meteoros merodeando la Tierra. Y que es posible que alguno llegue a impactarnos. Uno de los que más se ha hablado en los últimos años, y sobre todo en este nuevo siglo, es sobre el que se conoce como Apophis, descubierto en 2004 en los Estados Unidos. Este tiene un diámetro un poco más grande, entre 350 a 370 metros de diámetro. Este causaría mucho más daño. Si llegase a impactar la Tierra y cayese en un lugar poblado, podría destruir una ciudad. Por supuesto, estos dos de los que estamos hablando, pues no van a destruir la raza humana, pero sí harán muchos daños y traerán muchos efectos colaterales. Ahora, mis hermanos, ¿es esto posible? Porque como estábamos hablando de una tercera guerra mundial y ahora estamos hablando de una posible colisión de un asteroide contra la Tierra, que si estas cosas llegaran a suceder y fueran así de catastróficas, entonces seguimos en la misma posición. ¿No tiene Dios todo el control? Ahora yo quiero hablarles aquí un poco de lo que en Apocalipsis se habla de estas cosas y que algunos han tomado en forma literal. No solo predicadores no adventistas, algunos predicadores adventistas también han dicho esto. Un ejemplo, tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 lo siguiente. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar,
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Hay la posición de que esto es un asteroide que golpea la Tierra, que cae en el mar y que por supuesto va a causar muchos daños porque va a hacer que hayan maremotos o tsunamis que van a ser muy destructivos. Pero eso no es todo. Si leemos el versículo 10, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora aquí hablamos de la caída de una estrella. Estos predicadores, cuando toman estos textos y dan una aplicación a ellos, dicen que esto es literal. Va a caer un asteroide como una montaña en el mar y va a caer una estrella o otro meteoro de gran tamaño en la Tierra. Y cuando dan la explicación de lo que va a pasar, pues ¿qué creen ustedes? Es catastrófico, porque ellos tienen que armonizar esto con la muerte de la tercera parte de los seres humanos. Que le aparece allí en Apocalipsis, y murió la tercera parte, y murió la tercera parte. Se habla más o menos de unos 4.000 millones de seres humanos que van a morir. Yo vuelvo a la misma posición. Entonces, cuando Cristo venga en cualquiera de estos dos eventos, ¿va a venir a un mundo en escombros? ¿A un mundo destruido? Porque son interpretaciones catastróficas, totalmente catastróficas. Y yo vuelvo, mis hermanos, y debo reiterar esto: Dios tiene todo al control. Voy a leer aquí, en el libro de Daniel, dos textos. Dice Daniel 2, 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Ustedes saben que el libro de Daniel es un libro profético, pero donde se presentan revelaciones tanto de lo presente para el tiempo del profeta como para el futuro. Aquí hay promesas para el futuro y sobre todo revelación de lo que pasaría en el tiempo del fin. Pero lo que dice Daniel aquí es que Dios sabe todo. Tiene todo, mis hermanos, como se dice, bajo control. Por eso sigo con la misma inquietud. Ahorita que usted busca ahí en internet y están hablando mucho de estos asteroides, de este que se ha descubierto ahorita en el 2024, que es relativamente pequeño, pero que si llega a impactar una ciudad, pues va a causar mucha muerte. Mis hermanos, debemos entender que Dios tiene todo y que todo para Dios ya Él lo tiene establecido. Quiero aquí tomar algo también de Apocalipsis para solo dar una mención un poco así rápida de este punto. Y es lo que está aquí también en Apocalipsis capítulo 8, el versículo 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Interesante esto, un granizo que va a caer mezclado con fuego y dice aquí con sangre. Pero yo quiero venir aquí al libro de Job, el capítulo 38, para que veamos algo aquí que nos muestra cómo Dios tiene todo preparado. Todo está preparado, mis hermanos. Dice aquí, Dios le está diciendo a Job: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros de granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Mis hermanos, esto que dice en Apocalipsis va a suceder. Y cuando habla la Biblia de caída de estrellas, que no es otra cosa que caída de meteoros, aquí va a tener que ver mucho esto que dice aquí Job y lo que está en Apocalipsis 8.
van a entrar tantos cuerpos aquí a la Tierra, tantos meteoros, que la Biblia los denomina como estrellas, que van a causar muchos estragos. Pero quiero terminar con lo siguiente. Mis hermanos, las trompetas, si van a volver a sonar, y Elena White dice que sonarán las trompetas, ella lo habla aquí muy claro en cuanto a que trompeta tras trompeta volverá a sonar, o que sonarán. Entonces, si hay trompetas, ¿las trompetas son para qué? Las trompetas son para advertir, para hacer el llamado. Las trompetas, mis hermanos, son para que despertemos. La tierra va a pasar por muchas calamidades, muchas, pero esas calamidades serán advertencias, muchas serán advertencias. Ya cuando estén cayendo las plagas iban a ser plagas ya sin misericordia. Pero aquí en la página 203 dice, solemnes acontecimientos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Ya está eso, hermanos queridos, profetizado. Sonará la trompeta, vienen calamidades, pero serán llamados de advertencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues no hacer oído sordo a esa advertencia. Cuando yo miro aquí, por ejemplo, en este mismo libro de Ellen White, Eventos para los últimos días, y leo aquí en la página 22, página 23, el propósito de Dios en las calamidades. Aquí habla de estas horribles calamidades, pero que son llamados de atención. Porque aquí estamos hablando en este capítulo de señales del pronto regreso del Señor. Aquí estamos hablando de un momento cuando, aunque están pasando estas calamidades, terremotos, inundaciones, tsunamis, incendios, son llamados. ¿No hemos estado viendo eso? ¿No hubo en Indonesia más de 200,000 muertos en un tsunami? ¿No ha habido incendios destructivos? ¿Volcanes que hacen erupción y causan estragos? Sí. Pero por supuesto esto irá en aumento a medida que el tiempo se va terminando. Mis hermanos y amigos, Dios tiene todo bajo control. Que Dios nos ayude a entender esto y sobre todo a hacer lo que debemos hacer nosotros como conocedores de estas cosas. Advertir al mundo de lo que viene. Lo que viene es terrible, pero todo aquel que se tome de la mano de Dios, que acepte a Jesucristo como su Salvador, va a estar seguro. No que no le van a pasar cosas, no que no va a sufrir por los embates de la naturaleza, pero Dios lo tiene bajo su cuidado. Muchos mártires habrán, muchos van a morir, pero aquel que está escondido bajo las alas del Señor tendrá vida eterna. Un día el Señor lo llamará para darle la corona de vida. Que Dios nos ayude a entender que no estamos al garete aquí en este mundo, que no como la ciencia dice que una guerra, que un asteroide que va a destruir la Tierra, que se va a acabar la humanidad. Claro, ellos no creen que hay Dios, pero usted y yo creemos que Dios es real, veraz, todopoderoso y que tiene todo bajo control. Que Dios te ayude y te bendiga, que Él nos dé la capacidad de poder discernir esto y ser portadores de luz para aquellos que están en tinieblas. Paz de Cristo para usted.